Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy aquí con Enrique para hacerle una entrevista, pero voy a dejar que él sea el que explique su currículum porque tiene tantas cosas en su currículum que ya me sale imposible decirlo. Enrique, cuéntale a esta gente qué has hecho, qué eres, para que te conozca un poquito porque es que hay tela ahí detrás. Bueno, pues soy Enrique, para los que me conozcan soy Enrique Niza, para los que no me conozcan también soy Enrique Niza. Soy de Albacete, tenemos la mejor feria y fiesta de España, está claro. Y bueno, aparte de salir de fiesta en la feria de Albacete, pues me he dedicado a otras cosas, como bien dice él, a varias, multidisciplinar, que ahora es un término que está un poco en boga de todos en el tema científico. Y es por ahí por donde voy a empezar. Soy farmacéutico. Estudié en Albacete y luego, bueno, pues empecé una carrera investigadora en el área de nanotecnología aplicada a nanomedicina, cogiendo ya el background que había obtenido a través de mi formación como farmacéutico, pues la quise aplicar a través de una herramienta como la nanotecnología hacia tratamientos oncológicos. Luego derivé en otro grupo de investigación en el que estoy actualmente a través de una colaboración con diversas empresas y actualmente, bueno, pues soy profesor asociado de la Facultad de Farmacia de Albacete, soy el director de I+D de un grupo empresarial que es el Grupo Candelo, soy el CEO de una spin-off que se llama Anaplatec y recientemente pues soy presidente de la Asociación Nacional para la Investigación contra la Demencia de Cuerpo de Lewy. Básicamente soy un investigador que... Además de todo lo que ha dicho, se le ha olvidado decir que es doctor en química. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista porque vamos a hablar de nanotecnología, de lo de los cuerpos de Lewis, vamos a hablar de farmacia, vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes. Así que chicos, vamos allá. Quiero que empecemos hablando sobre la nanotecnología. Bueno, pues hablar desde del campo de la nanotecnología es algo bastante difícil porque es un campo muy amplio, ¿vale? El primer concepto surge aproximadamente en el año 1956 a través de una reunión de la American Physics Society, donde Richard Feynman, que sale en la película Oppenheimer, tocando unos bongos, pues dice por primera vez la palabra nanotecnología, más bien se refería a herramientas de escala nanométrica. Entonces esa es la nanotecnología en sí, es herramientas con escala nanométrica. Estas herramientas consisten en materiales o diversas formulaciones, ya entramos un poquito volviendo al tema cosmético, en las cuales estas herramientas tienen una escala de millones de veces menos que un metro, estamos hablando de partículas de un tamaño inferior a un virus o inferior a proteína, las cuales sirven para muchos campos de aplicación. Por ejemplo, televisores. Nosotros hemos visto televisores ULED, QLED, todo ese tipo de televisores están hechos con unos materiales que se llaman Quantum Dots. Estos Quantum Dots recibieron los inventores el premio Nobel el año pasado, el premio Nobel de Química. Pero hay mucho más, vacunas. Estamos hablando del sector biomédico, las vacunas del COVID, las recientes vacunas como se utiliza están hechas con nanopartículas, no son nanopartículas, son nanosistemas lipídicos, son nanogotitas de grasa que encapsulan ese RNA mensajero que también recibe el premio Nobel. Pero nos podemos ir también al sector agroalimentario, al sector agrícola. Ahora mismo es uno de los sectores donde más tiene una mayor perspectiva de futuro la utilización de nanomateriales y nanoformulaciones, son dos conceptos distintos, para aplicar, para proteger nuestros cultivos y lograr un cultivo mucho más eficiente, que es el que ha traído toda esta problemática actual, y la nanotecnología viene a solventarlo. Y luego también, como no, textil. Si buscáis una rápida búsqueda en internet, en el pasado mundial, algunas selecciones se utilizaron prendas para aguantar los calores donde se hizo el mundial, que fue en los Emiratos Árabes, si no me equivoco, para aguantar esas temperaturas hechas con nanomaterial. Y como no, una de las herramientas donde surgieron las primeras patentes y donde cada vez se utiliza más es en el sector cosmético, para proteger moléculas fácilmente degradables, para lograr una mayor penetración, un montón de beneficios que puede aportar la nanotecnología también en el sector cosmético. ¿Y puede ser que también se use como tratamiento en pacientes oncológicos? Evidentemente. De hecho, el primer fármaco que se aprobó por la FDA mediante nanotecnología fue el Doxil en el año 1995, que es una doxorubicina liposomal para distintos tipos de cánceres. Cánceres sólidos y luego también tumores de mama también puede utilizarse, aunque menos. Se utiliza más el Abraxane, que es otro fármaco encapsulado en nanopartículas de albúmina, que es el paclitaxel. Por lo tanto, estamos hablando de que cada vez, de hecho, hace unos 2 años se escribió una revisión sobre la nanotecnología aplicada en la oncología y se ha disparado exponencialmente el número de registros de fármacos utilizando nanopartículas para tratamientos sobre todo oncológicos, eso es lo que más se utiliza. De esto hace ya bastante tiempo y es el tema de los exosomas. ¿Tú crees que esto se podría aplicar en el futuro para tratar problemas de alopecia? Vaya, pues los exosomas, a ver, voy a comentaros un poquito cómo conocí la historia para que lo entendamos. Hace unos 6 años aproximadamente, estaba en un congreso internacional de nanomateriales y vi la primera vez la palabra exosoma. Yo no sabía lo que era.
pero una herramienta, algunos oncólogos, sobre todo de la Universidad de Navarra, estaban empezando a aplicar esta tecnología para ver el pronóstico de diversos tumores. ¿Por qué? Porque decían que los exosomas podrían ser esos vehículos que pueden producir metástasis, es decir, células cancerígenas que van hacia otro sitio a través de un vehículo. ¿Por qué? Los exosomas son unos nanosistemas que tenemos todo el mundo, todas las células eucariotas, que están dentro de nuestras células. Estos se llaman vesículas extracelulares, de ahí la palabra exosoma. Salen al torrente sanguíneo o a los sistemas vasculares de las plantas para ir hacia otras zonas de la planta o de los humanos. ¿Qué llevan estos exosomas? Llevan microRNAs, ARNA, proteínas, un montón de moléculas llevan dentro estos exosomas. ¿Qué ocurre? Que al igual que se ha visto que hay exosomas que son perniciosos, también hay exosomas que son muy beneficiosos. Y últimamente pues estoy recibiendo un montón de mensajes, un montón de email incluso y de llamadas de grandes empresas cosméticas, de otras personalidades de la industria cosmética que tienen un gran interés en los exosomas y vienen a ser uno de los sistemas más vanguardistas, o mejor dicho, una de las estrategias más prometedoras en el sector cosmético. Y cómo no, en la alopecia. ¿Por qué? Porque estos exosomas aislados de, evidentemente, digo yo que a nivel humano, porque hay que diferenciar exosomas de plantas y exosomas de humanos. Supongo, porque no he profundizado demasiado en el tema, porque ya hay clínicas que están aplicando terapia exosomal que harán lo que se llama un RNA-seq, básicamente mirar estos microRNAs. Estos microRNAs tienen la capacidad de inducir la expresión de ciertos genes o proteínas reguladoras, que lo que mirarán es si las exosomas de esos pacientes que se han aislado para realizar una terapia están exentos de alguna molécula que tenga un efecto pernicioso. Sin embargo, que eso no va a tener problema porque se va a hacer una regulación muy exhaustiva, los exosomas de plantas sí que presentan unos beneficios inmediatos sin tener ese peligro que pueden llevar exosomas humanos o animales. ¿Por qué? Porque los exosomas de plantas tienen microRNAs que sí se han visto que pueden ser antitumorales en algunos casos. De hecho, hay 3 exosomas ahora mismo que se están regulando en la FDA como tratamientos antitumorales. Exosomas, por ejemplo, como el de aloe vera. Es una cosa asombrosa. Exosomas de jengibre. Están utilizando esos exosomas como terapias antitumorales. ¿Qué ocurre? Que cosmética tienen una gran cantidad de beneficios. ¿Por qué? Porque en ese tamaño tan diminuto, tan pequeño que tienen, están cargados de biomoléculas a la vez de estos microRNAs y de proteínas que pueden tener capacidad regeneradora. ¿Qué ocurre? Que una terapia muy interesante podría ser, por ejemplo, para el campo de la alopecia, utilizar exosomas derivados de células madre que pueden producir o que están exentos de esa alopecia androgénica y pueden incluso, son microRNAs que tienen, revertir el proceso. Es una hipótesis, ¿vale? Podría ser, habría que investigar y habría que verlo. Pero, por ejemplo, un beneficio que sí podría ser inmediato es utilizar exosomas de plantas que puedan tener muchas propiedades a nivel regenerativo del cuero cabelludo y pueden producir un efecto muy beneficioso entrando en el folículo. Y además se pueden incluso incorporar moléculas activas que puedan introducirse dentro de estos exosomas y liberarse dentro o muy cerca del folículo, además de las moléculas activas que ya tiene por sí el exosoma. Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta muy prometedora en el sector cosmético. Y ahora te pregunto, como científico, ¿cuál crees que va a ser el tratamiento que dentro de un tiempo, unos meses, unos años, va a revolucionar el campo del tema de la alopecia y del cuidado capilar? Yo sinceramente confío mucho en el CRISPR. El CRISPR es una de las técnicas denominadas técnicas de edición genética, gene editing, y yo creo que va a ser, si no es seguro, va a ser lo que va a solucionar la alopecia. Todo el mundo lo conoce como CRISPR-Cas9, ¿vale? Se llevó hace un par de años el premio Nobel también a las promotoras del CRISPR, a las 2 científicas estadounidenses, si no me equivoco. El CRISPR consiste en el corta y pega genético. Es una herramienta que proviene de las bacterias que han ido generando durante millones de años una lucha contra los virus y entonces tienen una secuencia génica de reconocimiento específico frente a varios virus. ¿Qué ocurre? Que esa herramienta se puede utilizar, ¿vale?, para utilizar a través de otra herramienta que se llama el RNA guía para reconocer específicamente nucleótidos concretos de la secuencia de DNA. ¿Qué ocurre? Que eso lo que hace es reconoce esa secuencia concreta, que suele ser muy pequeña, y cortan, ¿vale? Cortan y que pueden hacer pegar, insertar otra nueva. Por ejemplo, para un tipo de ceguera infantil con CRISPR, lo que hace es hacer un knockout del gen, bloquean un gen, que la activación de ese gen puede producir un efecto beneficioso o no, en función de la patología que sea. A veces conviene modificarlo o a veces, como digo, noquearlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la alopecia androgénica, como sí se sabe que hay un componente genético, hay unos genes específicos reconocidos, se podría hacer un knockout selectivo de esos genes o activarlos si están, dependiendo del tipo de alopecia, evidentemente todo es muy multifactorial,
pues podría hacerse un control selectivo sobre la expresión génica y revertir la alopecia en función de lo que esté sobreexpresado. Estoy segurísimo de que os han surgido muchas preguntas a raíz de estos 3 temas que acabamos de tratar: nanotecnología, exosomas y el CRISPR. Sobre todo porque salen preguntas muy interesantes como por ejemplo la nanotecnología aplicada a tratamientos capilares, cosmética para el cuidado capilar, exosomas que ya se están aplicando en algunas clínicas, qué dudas tenéis, precio, cómo se está haciendo, qué beneficios tiene, realmente merece la pena, y luego la terapia de edición genética CRISPR, que creo que seguro que es lo que más os ha llamado la atención. Solo el tiempo dirá si estas terapias en el futuro serán interesantes para cuidar nuestro pelo y nuestros problemas de alopecia, pero lo que sí podéis decir ahora es qué preguntas os gustaría que tratáramos en un vídeo que quiero hacer profundizando un poquito más en estos temas. Ponedlo todo en comentarios, yo os leo y pronto os traeré esa entrevista con Enrique para tratar un poquito más profundo estos temas, sobre todo mirando información, viendo estudios y comparando todo lo que hay actualmente. Os dejo que sigáis disfrutando de la entrevista. Y por supuesto, si os parece interesante esta entrevista, dejaros un enorme like y no olvidéis seguirme. Quiero que me digas 5 ingredientes que creas que son fundamentales en un champú anticaída. Agua con su correcta dureza, ¿vale? Si son aguas con un control osmótico casi que mejor, que hay plataformas que se utilizan en la industria cosmética que lo controlan. Tensioactivos, un tensioactivo que no dañe, evidentemente. Y luego yo añadiría cafeína, sin duda. Para mí la cafeína es uno de los promotores de crecimiento más interesantes que hay. Luego añadiría algún aceite que pueda permitir una hidratación adecuada sin llegar a dar lugar a un exceso de seborrea y que permita mantener la cutícula bien y evitar el frizing, como puede ser un aceite de cannabis, por ejemplo, que puede ser muy interesante. Y luego algún aceite esencial. Hay aceites esenciales que sí se ha visto que pueden tener una propiedades frente a la alopecia, como puede ser el de sobra conocido aceite esencial de menta, el de sándalo, el de cedro también se ha visto que puede ser anticaída, pero bueno, ya me paso ingredientes. Y ahora quiero que me digas 5 ingredientes imprescindibles en un champú para la dermatitis, pero intenta que sean ingredientes activos. A ver, es muy complejo establecer 5 ingredientes clave porque la dermatitis seborreica es muy multifactorial, ¿vale? Porque hay gente que tiene dermatitis seborreica asociada a estrés, por ejemplo. Entonces yo utilizaría, más que decir los ingredientes, vamos a establecer unas pautas, ¿vale? Yo establecería primero una pauta de control de sebo. Por ejemplo, uno de los ingredientes, ahora sé este ingrediente, que puede ser muy interesante para el control de sebo son Arcillas. arcillas, por ejemplo. Las arcillas funcionan muy bien para el control de sebo. Si estamos hablando de una dermatitis, como el propio nombre indica, es una etiología de tipo inflamatoria. Hay que ver el origen de la inflamación, como he dicho antes, depende de la etiología, pero iríamos a ingredientes que bajaran esa inflamación, ¿vale? El aceite de árnica es un aceite que se utiliza muy habitualmente para el control de contusiones, tiene unas propiedades antiinflamatorias muy potentes y hay algunas fórmulas que lo llevan, lo cual me parece interesante. Pero yo preferiría de nuevo el aceite de cannabis. El aceite de cannabis es un producto, es un aceite, un ingrediente ampliamente utilizado en el sector cosmético y tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces ya estamos utilizando un aceite con actividad antiinflamatoria. Luego, para el control de sebo, hay un aceite esencial que me gusta muchísimo, que es el aceite esencial de limón, ¿vale? Es el aceite esencial de limón, es de sobra conocida para el control de sebo, pero también se puede utilizar, otro cuarto ingrediente que añado, el aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda también es un seborregulador, ¿vale? Y por último también añadiría, yo siempre me centraría a la parte antiinflamatoria. Me iría a cosas, o ingredientes, mejor dicho, activos, que fueran más hacia el cuero cabelludo, ¿vale? Para tratar directamente desde ahí. Y yo me iría también a ingredientes de tipo caléndula, que también tienen actividad, aceite de caléndula, también tiene una actividad antiinflamatoria importante y cicatrizante. Este tema lo tratamos en una de nuestras primeras colaboraciones y es los aceites esenciales. ¿Qué nos puedes contar sobre estos productos tan interesantes? Bueno, pues los aceites esenciales, desde que tuvimos el vídeo, si no me equivoco, en 2019, creo que fue, madre mía, ¿cómo pasa? Prepandemias. Cada día sigo más asombrado con los aceites esenciales porque yo ahora mismo los estoy aplicando en el ámbito de nanotecnología agrícola, en el ámbito de nanotecnología oncológica y nanotecnología en cosmética. Yo, como he comentado, aplico nanotecnología de manera multidisciplinar y las estoy aplicando en todos los ámbitos. ¿Qué ocurre? Que en el sector cosmético el aceite esencial, llevado con precaución, a sus dosis y un manejo y una formulación adecuada, tienen muchos beneficios. Por ejemplo, hay aceites esenciales. Tú, evidentemente, los aceites esenciales que has ido distribuyendo a través de tu canal de venta son aceites esenciales quimiotipados. O sea, yo he revisado esas MSDS que vienen de los aceites y son aceites esenciales de primera calidad. Por tanto, yo aviso a todos los espectadores, oyentes, que miren que se compren aceites esenciales de calidad. ¿Por qué? Porque tienen muchas propiedades. Como he dicho antes, el aceite esencial de lavanda tiene propiedades
con capacidad reguladora del sebo. Son antiinflamatorios, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos tipos de lavandas. Entonces hay que hacer un quimiotipo muy exhaustivo. Por ejemplo, una lavándula officinalis tiene potencial relajante, ¿vale? Hablamos de otros términos de salud, porque el campo de aplicación de los aceites esenciales es amplísimo. La lavándula officinalis, ¿vale? O la lavándula angustifolia son relajantes, ¿vale? Son neurorelajantes, se utilizan para tratar incluso el insomnio, estados de excitabilidad en niños. Pero sin embargo, la lavándula stoicas o el cantueso es neurotóxico. Es todo lo contrario. Es un neuroactivador y puede producir neurotoxicidad. Por lo tanto, es importante que los aceites esenciales que se compren vayan quimiotipados con su terpeno referente o otra molécula activa referente. Por ejemplo, la canela, cinamaldehído, el romero puede venir con ácido rosmarínico u otras moléculas, el clavo con el eugenol, etcétera. Tiene que venir quimiotipada. Creo que fuimos de los primeros que estuvimos comentando el uso de aceites esenciales combinados con el champú. Cuéntanos un poquito más sobre este tema. El champú con el aceite esencial es un gran aliado. Yo lo veo muy... Además, casi todos los champús que vemos en el mercado carecen de aceites esenciales porque incorporan aromas artificiales o aromas naturales, pero no es aceite esencial. Por lo tanto, yo es algo que incluiría en la rutina. A mí me gusta mucho, yo lo hago. ¿Y cómo lo haría? Pues muy fácil. Cuando vas a utilizar el champú, echas unas gotitas, depende del aceite esencial, se utilizan una cantidad de gotas u otra, y a dejarlo, como digo yo, incubar un tiempo en el pelo, manteniendo en el pelo mientras te lavas otra zona del cuerpo, y luego ya te lo aclaras. Pero siempre con precaución, son irritantes y tienen sus peligros. ¿Qué consejos le darías a la gente que tiene problemas de grasa en el cuero cabelludo? Es complejo. La grasa posiblemente sea una de las, digamos, de los signos, porque no es una patología, es una característica fenotípica. Es una característica fenotípica, ¿por qué? Porque a veces viene muy asociado a los genes. Los genes están y los fenotipos es lo que se expresan, esos genes es lo que ves. Entonces es complicado porque se une un ámbito multifactorial, igual que la dermatitis seborreica, pero es difícil de controlar, porque el agua, por ejemplo, el agua que utilizamos influye mucho sobre la grasa. Por ejemplo, yo conozco gente que se lava el pelo con el agua en la playa, en una zona de la playa, y le va muy bien, y a lo mejor se lo lava en el norte de Portugal, como es el caso de mi pareja, por ejemplo, y a ella no le va tan bien, ¿vale? O sea, el agua influye. Pero luego también hay otras cosas, el estrés. Todos hemos vivido épocas de estrés y gente que tiene el pelo graso se le va. Entonces, yo creo que a la hora de cuidar un pelo graso tienes que establecer una rutina con diversos hábitos, ¿vale? Por ejemplo, regular el estrés. Si ves que vas a vivir una época más de estrés, pues tienes a lo mejor que tomar algún suplemento que te baje ese estrés y seguramente no te aumentará tanto el pelo graso. Pero si ya vamos a nivel cosmético, hay varias herramientas, ¿vale? La fundamental, un correcto lavado. O sea, es así, es el higiene diario. Y luego hay diversos preparados o formulaciones cosméticas que también ayudan. Dentro de los lavados, evidentemente, el champú es una de las herramientas. Y tenemos muchos ingredientes como zinc PCA, tenemos el aceite esencial de limón, tenemos también aceites que están dentro de la formulación que también pueden favorecer o evitar que se forme cabello graso, como es el aceite de pepita de uva, que es un aceite nada graso prácticamente. Y hay que evitar otras cosas que se incrementan ese pelo graso. Y te ha faltado el componente hormonal. Muy hormonal total. Es uno de los mayores componentes también que tiene la expresión fenotípica, por así decirlo. En este caso no fenotípica, es reguladora por sistema hormonal. De hecho, mucha gente que tiene pelo graso también tiene la piel grasa, sobre todo en la zona de la espalda. ¿Por qué? Porque tienen unos niveles de estrógenos a lo mejor demasiado altos. Hay gente que cuando acumula, por ejemplo, los chicos que utilizan anabolizantes, cuando hay un exceso de anabolizante, la testosterona ya deja de mantenerse como testosterona y se convierte a estrógeno. Suelen surgir aromatizaciones que da lugar a la formación de comedones en la espalda y que se acumule mayor cantidad de grasa en el pelo. Por tanto, la hormonal está patente. A mí, más que decir pelo graso, me gusta más decir cuero cabelludo, ya que realmente hay gente que tiene el cuero cabelludo graso y tiene el pelo seco. Has hablado de uno de los ingredientes de moda actualmente y es la cafeína. De hecho, yo tengo un champú de cafeína, que fue el primero que formulamos juntos, o bueno, formulaste tú. Formulamos, trabajo en equipo. Y el champú realmente es una pasada porque no solo lleva cafeína, también lleva aceite de café y cáñamo. Y eso, chicos, es una pasada. Y se puede combinar con aceite esencial, como ya sabes, y es una bomba. Me parece maravilloso. Yo llevo utilizándolo desde 2019 y de momento el pelo lo tengo en su sitio, la verdad.
No sé, habrá que mirar el vídeo a ver si había alguna disminución o algún movimiento. Resumiendo, champú de cafeína o loción tópica con cafeína, ¿qué recomiendas? Cafeína de manera tópica. Defínenme qué es cafeína de manera tópica. Hay productos que son cafeína para aplicar directamente en el cuero cabelludo como una loción tópica para la caída. Es una formulación. Vamos a separar un concepto, ¿vale? Que yo creo que es importante para todos los que nos están viendo. Y es que una fórmula magistral o una fórmula cosmética es un vehículo. Y dentro de ese vehículo van los ingredientes activos, ¿vale? Entonces, es un todo. Porque tú puedes hacer una loción que si no tiene un potenciador de absorción, la cafeína no te va a entrar. Pero a lo mejor estás haciendo un champú que la incubas, como digo yo siempre, el tiempo idóneo y lleva algún promotor de absorción y la cafeína te entra. Va a depender de todo, de la formulación. No podría decirte si es mejor un champú o una loción. ¿Por qué? Porque una loción sí es cierto que es una formulación galénica, una formulación cosmética más enfocada hacia un tratamiento más concentrado en función de qué, igual que una pomada. Pero va a depender de lo que lleve, de los ayudantes o los restos del componente de la formulación. Y además yo también le explico a la gente lo de que uno va a estar más tiempo que el otro en el cuero cabelludo. Porque... Claro, es que no puedo decir si no blanco o negro, es que va a depender. Te puedes encontrar una loción que es una maravilla y una loción que no lo es y un champú que es un cagarro. 3 consejos que le darías a alguien que tiene el pelo fino. Cuidado con el calor, cuidado con el lavado y cuidado con la fricción. Eso es lo principal. Hace poco estuve escuchando una charla di una charla sobre nanotecnología en cosmética en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y tuve el honor de ver a otros ponentes. Una de ellas era Elena Rodero y Elena Rodero comentaba que, además me sorprendió mucho porque sacaron unas fotos de microscopía electrónica muy interesantes sobre el cuero cabelludo, sobre el pelo, al secar las distintas degradaciones que va sufriendo el pelo a través de técnicas de microscopía electrónica de barrido, de un SEM se llama, y se veía cómo se iba degradando la cutícula según los distintos tratamientos térmicos, no térmicos, fricción, no fricción, secado, no secado, y es alucinante. O sea, una persona con pelo fino, la primera barrera es secado, peinado y fuente de calor. Esos son los principales consejos que daría. Luego, ¿qué más? Correcta hidratación, uso de acondicionadores. Un acondicionador es súper importante utilizar un acondicionador, sobre todo un acondicionador bueno, un acondicionador que proteja y ayuda a hidratar y a restablecer la cutícula. Date cuenta que el pelo, la cutícula del pelo es muy sensible a las cargas eléctricas. Por eso el ingrediente principal de un acondicionador son sales normalmente de cetrimonio, ¿vale? De CTAB se llaman, bromuro de cetrimonio, que son sales catiónicas. Estos cationes ayudan a mantener la carga del pelo a raya, ¿vale? A ayudar a que tenga su carga idónea, ¿vale? Porque está llena de puentes de sulfuro, de otras moléculas, que al final es todo interacción electrostática. ¿Y qué sería mejor utilizar, un champú o un acondicionador? Pues las dos. O sea, no hay que quitar una de otra. El problema es que la gente infrautiliza el acondicionador. Pero habría que utilizar el acondicionador, yo diría que todos los días, que te duches, siempre que te duches. ¿Por qué? Porque el acondicionador es el que protege al pelo, le mantiene su carga. El champú te la retira. Un champú te retira la carga tuya, estás lavando, son tensioactivos, a veces no iónicos. Pero un acondicionador aporta una carga catiónica normalmente que ayuda a mantener la carga de manera idónea en el pelo. No hay que sustituir ni eliminar, hay que mantener los dos, en mi opinión. Este tema ya lo hemos comentado muchas veces y es sobre el pH neutro de un champú. Hay mucha gente que va buscando que sea pH neutro por encima incluso de los ingredientes cuando realmente es más beneficioso utilizar un champú con los ingredientes adecuados para tratar si tienes algún problema en el cuero cabelludo. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? La información va a ser muy fácil. El pH neutro es pH 7, ¿vale? Eso es pH neutro. Pero la piel no tiene pH neutro. La piel tiene pH ligeramente ácido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tras una cirugía el pH de la piel te cambia porque hay heridas. Cuando hay una herida hay una estimulación del sistema inmune que por un lado intenta defender frente a patógenos que han entrado y por otro lado lo que hace es mantener una inflamación que le permita a los queratinocitos y otras líneas celulares volver a cohesionar y mantener la fibra de colágeno, elastina, todo correctamente. ¿Qué ocurre? Que hay una variación de pH. Por lo tanto, ¿qué hay que utilizar con un champú? Pues mira, aquí los mayores expertos en decirlo serían tricólogos y cirujanos. Pero yo como farmacéutico y especialista en formulación sí que adelanto que hay que mantener un pH idóneo para que ese tipo celular trabaje, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que haría es ir utilizando una progresión de pH, pero siempre manteniendo el pH idóneo del cuero cabelludo, que es un pH ligeramente ácido.
¿Por qué? Porque es el pH que tú quieres restablecer. Es lo mismo que ocurre con los cultivos. Con los cultivos ocurre algo parecido. Los suelos tienen que estar preparados para que la planta crezca, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay estadios en el que, por lo que sea, por un patógeno, cambia el pH del suelo y la tierra no es igual de fértil y la planta no crece bien. ¿Qué hacen? Adecuar la tierra, o sea, el pH de la tierra para que la planta pueda crecer bien, no hay más. Y esto sobre todo viene de muchas clínicas que recomiendan a sus pacientes un champú pH neutro y no se dan cuenta de que es más importante buscar un champú adecuado sobre todo a lo que tienen que tratar, que es en ese caso pues ayudar a la cicatrización del trasplante para mantener la piel y el pelo limpios y en su estado correcto. ¿Y qué ocurre? Que a veces priorizamos más ese pH neutro que los ingredientes activos y esto considero que es un auténtico error. Vale, si te obsesiona el tema del pH, pues busca un pH que sea ligeramente ácido. O sea, no vas a ver pH ácido en el mercado. pH neutro posiblemente se refiera a pH ligeramente ácido, a pH neutro del cuero cabelludo. Es el punto 5.5, es el pH del cuero cabelludo, que es el que hay que respetar. Pero ¿qué ocurre? Que lo más importante son los ingredientes activos que lleven. Ver si, por ejemplo, tu aceite tiene, tu champú tiene algún compuesto que favorezca esa cicatrización. Que no provoque una cicatrización excesiva, porque eso tampoco es bueno, te puede producir otras alteraciones a nivel epidérmico. Pero bueno, estamos hablando de que lo más importante es buscar los ingredientes. Una buena nutrición, la piel se te seca más, tienes que mantener un equilibrio idóneo entre hay que tener el cuero cabelludo seco y el cuero cabelludo hidratado, porque el exceso de hidratación también retrasa la cicatrización. Son muchos componentes, pero yo siempre aviso que hay que irse a un gran experto, de un cirujano, un tricólogo que maneje eso de manera rutinaria y haya visto miles de cueros cabelludos tras una cirugía. Creo que se debería investigar más en este campo, sobre todo para precisar un poquito más la información. Y esto sobre todo os lo digo a vosotros porque muchas veces vais y compráis el típico champú de bebé, hasta a veces con camomila. Es mejor que busquéis un champú adecuado a vuestro cuero cabelludo con buenos ingredientes. ¿Sabes lo que ocurre? Que lo de la recomendación del champú de bebé es básicamente porque los ingredientes que lleva te aseguras que no va a tener ingredientes irritantes, que es lo que menos quiere un paciente que se ha hecho una cirugía. Es como, por ejemplo, te haces un tatuaje en la Nivea. ¿Por qué? Porque sabes que la Nivea es lo más suave que hay. Pero hay otras cosas. Bueno, ahora vamos a pasar a las rutinas de cuidado capilar y me gustaría saber qué consejo le darías a alguien que le guste bañarse mucho en la piscina con esa agua con cloro. ¿Qué le recomendarías para cuidar su pelo? Como yo. Perfecto. Si te lavas con cloro en la piscina, te utilizas cloro en la piscina, evidentemente te tienes que lavar el pelo después. Entonces tienes que utilizar champús. Normalmente yo utilizo champú para pelo seco, lo que se llama para pelo seco, que realmente hay un poco de un fallo conceptual, ¿vale? Pero es un champú que no tenga un pH exagerado, que no se vaya, que tenga un pH neutro, como estábamos hablando antes, pH 5.5, pero que sea un champú muy nutritivo. Y sobre todo, fundamental, si es una persona que tenga el pelo frágil aún encima y que se lave, que se bañe en la piscina mucho, mascarilla. Digo, mascarilla, acondicionador, mascarilla, todo. Ese cuidado de cabello tiene que tenerlo. Es fundamental. Lo has dicho bien, hay que aplicar acondicionador después de cada exposición o después de utilizar champú y 1 o 2 veces a la semana hay que aplicar una mascarilla para poder aplicar una hidratación o una nutrición, mejor dicho, más profunda. ¿Hay algún producto a nivel científico que pueda ayudar a evitar la aparición de las canas? Sí, cortarte el pelo. Digo, rapártelo, eliminado, quemado. ¿Será afeitado o quizás con láser? Láser y no hay canas ni pelo. Pero no hay producto ni nada. Yo, a ver, voy a ser sincero. Si te salen canas, te las dejas, quedan muy bien. Mira Enrique Cavill, que bien le quedaba el pelo en la serie del Witcher. Madre de Dios, Enrique Cavill. Si te salen canas, te las dejas. Y si no, te lo tiñes. 4 consejos fundamentales que le darías a una persona que quiere cuidar su cabello en casa. Lavado correcto. Mascarilla, acondicionador. Secar de manera no agresiva y cuidado con el peinado. Nunca peinar con el pelo mojado, porque si peinas con el pelo mojado, la cutícula está más débil y terminas de retirarla. Y ahora quiero que me digas los 3 ingredientes más interesantes que le dirías a una persona que quiere empezar a cuidar su piel. Que básicamente busque un producto que lleve esos ingredientes. Es complicado porque es algo también un poco... depende del paciente, del usuario, ¿vale? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que tengo la piel más seca que la mojama, pues yo utilizo cremas hidratantes lo máximo que puedo, cuando me acuerdo. Y estas cremas hidratantes, por ejemplo, a mí hay un ingrediente que me gusta mucho para el cuidado de la piel. A ver, hay que también diferenciar dónde vas a distribuir la crema. No es lo mismo una crema para manos que para cuerpo, que para contorno de ojos, que para... evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre?
Pues que tenemos ingredientes que son muy hidratantes, como puede ser el ácido hialurónico de bajo peso molecular, que entra más para abajo. Luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por mi condición de piel seca, la manteca de cacao. Pero la manteca de cacao no se puede utilizar en pacientes que puedan acumular sebo porque es comedogénica totalmente. El aceite de aguacate también me gusta mucho para hidratar la piel. El aceite de aguacate, cremas que contengan aceite de aguacate. Y luego es bueno también que haya un ingrediente reparador, sobre todo en las zonas de mayor dorsiflexión. Por ejemplo, el aceite de caléndula. ¿Y qué consejos me darías para cuidar el pelo en verano? Pues muy sencillo. Mascarillas, acondicionadores, protección solar, muy importante la protección solar. Una cosa, cuando digo protección solar, no digo utilizar cosméticos para protección solar. Digo protección solar, una gorra, punto. Horas punta del sol, una gorra. No hay mayor protección que esa para el pelo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis dudas sobre que un SPF pueda funcionar en el cabello. No he visto estudios que demuestren. Es muy difícil. Yo ahora mismo voy a publicar un artículo científico en poco tiempo, en unos meses, sobre un nuevo filtro solar que hemos hecho con nanotecnología. Y es difícil asegurar que un filtro solar haga efecto en el pelo porque hay factores que en la ecuación me faltan. Entonces yo haría una protección solar adecuada y luego, evidentemente, nutrir el pelo y el cuero cabelludo, sobre todo con lo que he comentado. Y ahora, por supuesto, ¿qué consejos me darías para cuidar el pelo en invierno? Sobre todo teniendo en cuenta porque al final en invierno tenemos una menor actividad de la glándula sebácea y podemos tener pues un poquito de caspa, tenemos el pelo más seco y esto se puede solucionar fácilmente con algunas rutinas. Pues fíjate, en invierno yo me iría más por la parte alimentaria. Fíjate, seguro que no te lo esperabas. Actividad física, mantener actividad física constante o la que se pueda. Hay gente que no puede, por una patología, no va a hacer actividad física, pero una correcta nutrición. En invierno, correcta nutrición, suplementación, no tomamos el sol, vitamina D. A veces todo está relacionado en el cuerpo humano. Tendemos a segmentalizar demasiado órgano dependiente. Y no es así, el cuerpo es un cúmulo de señales. Es lo que le llaman a veces... es un macrosistema, ¿vale? Entonces, yo para el invierno, salvo que se te dañen mucho las cutículas por el exceso de frío, porque vivas en el Polo Norte o porque vivas en Albacete en enero, que hace mucho frío, pues ahí evidentemente tienes que tener un mayor cuidado del pelo, utilizando a lo mejor algún champú anticaída, que hay gente que... A mí se me cae el pelo un montón, sobre todo en mes de enero y febrero es mortal a nivel de caída de pelo, y utilizo mucho champú anticaída, lociones también que sean anticaída, y suplementación de ahora. Nos desviamos un poquito del tema del pelo y nos vamos a la farmacia. ¿Cuál es la anécdota más heavy que te ha pasado trabajando en una farmacia? Fíjate que mi periodo como farmacéutico comunitario en una oficina de farmacia fue muy corto, porque yo terminé la carrera en 2015 y estuve de farmacéutico comunitario hasta abril del 2016. Muy poco porque tiré por la investigación rápidamente. Pero sí tengo una anécdota en un pueblo en el que estuve trabajando, que es una anécdota muy heavy. Era un pueblo súper pequeño, parecía Silent Hill, aquello en verano, Silent Hill, brutal. Y resulta que en ese pueblo, por el motivo que fuera, yo no voy a hablar del pueblo, evidentemente, había el libro estupefaciente todos los días, a saco, si habría algún endemismo, no lo sé. La cuestión es que estaba un día comiendo, la farmacia se cierra a mediodía, porque no es hora, se cerraba a mediodía y luego volvías a abrir. Y vino un hombre a por un estupefaciente, a por un neuroléctico, en este caso, no era un neuroléctico. Y bueno, aún así, le abrí parte de la puerta, porque no le abrí dentro, pero abrí para atenderle. Y bueno, dije, espérate, aquí no entres, te hago el favor y te lo miro. Pero no lo tenía en la tarjeta electrónica, y le dije que yo no podía dispensarle ese medicamento. Pues nada, pues se puso agresivo, cerré la puerta, intentó tirarla, empezó a dar portazos y se pegó más de media hora en la puerta dando ostiones ahí a la puerta para que se lo diera. Estuvo a punto de llamar a la policía hasta que al final, pues de otras estrategias lo convencí de que no siguiera con esas. ¿Qué dice la ciencia a día de hoy para evitar el envejecimiento? Es decir, ¿cómo luchar contra el tiempo? Este tema puede dar para otro vídeo perfectamente. Yo investigo mucho en antioxidantes, los utilizo muy habitualmente. De hecho, todos los días me tomo una pastilla de vitamina C, que es antioxidante, con hesperidina, que también es antioxidante, entre otros antioxidantes que tomo. Y tienen capacidad de envejecimiento algunos de ellos. Vamos a ver, contra el envejecimiento
hay que definir qué es para ti el envejecimiento, ¿vale? Para cada uno tiene una percepción de envejecimiento. El ser humano va a envejecer y va a morir, eso es inevitable, son dos cosas que no podemos evitar. Pero sí puede retrasarse el envejecimiento, ¿vale? A través de muchas estrategias. Una es el estrés. El estrés es el principal factor de envejecimiento que tenemos en nuestro planeta. La nutrición va asociada. Como he dicho, es un sistema multicomponente, ¿vale? Entonces no se puede abordar el envejecimiento con una sola estrategia. Pero es deporte, retrasa el envejecimiento, actividad mental, físico, conductual, cognitivo, eso retrasa el envejecimiento. Pero los antioxidantes disminuyen, muchos de ellos, la generación de especies reactivas de oxígeno, comúnmente llamadas como ROS, y eso ayuda a revertir también un poco el envejecimiento, son antienvejecimiento. Por ejemplo, a nivel cosmético tenemos los anti-age habitualmente, que muchos de ellos lo que hacen, por ejemplo las nanopartículas de oro, es reducir las especies de glicosilación final, se llaman así, los AGEs. Estas especies de glicosilación final están totalmente relacionadas con los procesos de envejecimiento y un bloqueo selectivo de ellos disminuye las señales de envejecimiento, pero el envejecimiento biológico es imposible, puede retrasar sus señales, ¿vale? Y en eso, es por lo que digo lo de que puede dar para otro vídeo, ahora mismo han montado un laboratorio muy potente con investigadores de primerísimo nivel financiados por Jeff Bezos, si no me equivoco, se llama Altos Lab, que lo que va a hacer es investigar en el acortamiento de telómeros. Vamos a los científicos, hay científicos que están trabajando en disminuir ese envejecimiento a nivel genético, trabajando sobre el acortamiento de telómeros. De hecho hay un español ahí, si no me equivoco, que es Pessoa Belmonte, de Albacete, que está liderando ese proyecto de Altos Lab, si no me equivoco. Puedo equivocarme, pero creo que no me equivoco. Bueno, una cosa muy interesante que estás haciendo es el Tomafran. Cuéntanos un poquito más. El Tomafran es un proyecto que lleva más de 20 años ejecutándose, entre el descubrimiento de unas enzimas que estaban presentes en el azafrán. Y bueno, fue liderado y ha sido liderado principalmente por Lourdes Gómez, el catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Antonio Graner Rechal, del IBMCP de Valencia, y consiste con el objetivo de poder producir en gran escala uno de los principios activos o metabolitos secundarios, que son unas moléculas llamadas de la familia de las apocarotenoides, llamadas procinas, hipicogrocinas y safranal, que solo están en el azafrán. Estos compuestos tienen unas propiedades inmensas, son un aliado y un gran candidato al tratamiento frente al Alzheimer. Son antitumorales. Se han visto que tienen una actividad muy potente para tratar enfermedades del sistema nervioso central como depresiones, trastornos conductuales. A nivel oncológico, como he dicho antes, se ha visto también en tratamientos de enfermedades de tumores del sistema nervioso central como gliomas, hasta ahora fatales. También se ha visto que son unos buenos aliados para el tratamiento del glaucoma. Y a nivel cosmético, esos principios activos, como son las crocinas y picogrocinas, tienen un potencial tremendo. De hecho, hay algunas empresas, grandes marcas cosméticas, que las están utilizando a un precio carísimo, ¿vale? Entonces, por eso, debido a ese precio, para que nos hagamos una idea, el azafrán cuesta 5 veces más caro que la plata. Ahora mismo el coste actual, por ejemplo, del azafrán de Casemir. Entonces, en base a eso, con la idea de democratizar las propiedades de las crocinas, lo que hicieron estos investigadores, mis compañeros, fue coger esos genes del azafrán y meterlos en el tomate para que el tomate produciera de manera masiva estos principios activos. De hecho, bueno, es una planta transgénica que lo que hace es acumular, aparte de los principios y metabolitos del tomate, las propiedades del tomate, las propiedades del azafrán en el mismo fruto. Y eso es el Tomafran. Porque claro, esto es un transgénico y esto al final es un tema bastante polémico. ¿Qué opinas sobre este tema? Porque parece básicamente que te vas a comer un tomate transgénico y te vas a convertir en un mutante y esto, chicos, no va a ser así, ¿verdad? La polémica de los transgénicos, aquí hago un llamamiento a todos los que me están viendo. Es igual que la polémica que había con la energía nuclear, la polémica que ha habido con otras polémicas que hay por movimientos absurdos y ridículos financiados por dinero de otras empresas o entidades que tienen sus intereses propios. Los transgénicos son totalmente seguros, al 100%. Es decir, en el caso del Tomafran, lleva genes del azafrán. ¿Quién iba a hacer los genes del azafrán a un ser humano? Vamos a ver, los transgénicos. En el uso agroalimentario, puedes hacer alimentos fortificados, ¿vale? Por ejemplo, uno de los grandes proyectos que se están haciendo a nivel de transgénicos es el Golden Rice, que son arroz que se ha hecho para cubrir los déficits nutricionales de vitamina A en países donde hay problemas de ceguera, problemas gordísimos y que consumen mucho arroz, pero no otras vitaminas. Arroz fortificado, alimentos fortificados. Podemos hacer plantas que sean resistentes a plagas como el maíz BT o la soja resistente a glifosato. O sea, estamos haciendo una soja que es resistente a un tratamiento fitoquímico que ha producido problemas a grandes niveles en la salud humana. Eso sí está demostrado. Los transgénicos son herramientas
mediante tecnología del ARN recombinante, que lo que han hecho es crear plantas que no tenían propiedades de otras plantas y las han metido en una misma especie. Eso la naturaleza lo hace de manera natural, pero durante millones de años. Nosotros solo tenemos la capacidad de agilizarlo, pero es totalmente seguro. Pero si yo quisiera en el futuro, ¿podría comprar en la frutería un tomafrán? No, estamos produciéndolo, ¿vale? Este año, de hecho, he montado una empresa que se llama Naplatec y este año vamos a poder producir por primera vez nuestro extracto de tomafrán, que va a ser primeramente orientado hacia el sector cosmético. Las crocinas van a poder utilizarse de manera masiva en el sector cosmético gracias a nosotros, con toda la infinidad de propiedades. Todo el mundo puede buscar, os invito a que busquéis crocinas a nivel cosmético, o en English, Crocin in Cosmetics. Las propiedades son asombrosas. Igual os ayuda a decir crocinas a nivel enfermedad de Alzheimer, o buscar tomafrán. Las noticias que hay en Google son muy buenas respecto a los resultados que hemos obtenido, que son muy buenos a nivel de investigación. Y de hecho queremos hacer un ensayo clínico con el tomafrán durante los próximos años. Entonces, este año ya van a poder hacerse extractos para poder comercializarse inicialmente en el sector cosmético, porque en Europa no se puede consumir transgénicos. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá, la gran mayoría de los países latinoamericanos, países de Reino Unido, creo que también se puede. En Asia, Europa es el último que queda ya para poder consumir transgénicos, porque es ridículo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en unos años, posiblemente en pocos años, podemos comercializar el tomafrán para que pueda alimentarse otros países como Estados Unidos, mientras que en España no va a poder comerse el tomafrán ni poder beneficiarse de sus propiedades frente a la enfermedad de Alzheimer en este país. Salvo que también es una de las herramientas que vamos a hacer, que es obtener nutracéuticos a partir del tomafrán. Bueno, y ahora tocamos un tema bastante serio. Me gustaría que me comentaras un poquito cómo has acabado de presidente de una asociación que investiga una enfermedad tan grave como es la demencia de cuerpos de Lewis. Pues hace unos meses, debido a una motivación familiar, porque tengo un familiar que está afectado por la demencia de cuerpos de Lewis, pues junto a unos grandes científicos, como puede ser Ana Martínez, que ganó el Premio Nacional de Investigación del 2022, si no me equivoco. Además ella desarrolla fármacos tiene ahora mismo un fármaco que ha pasado fase 3 para una distrofia muscular congénita. Tiene también un fármaco que va a entrar en fase 3, si no me equivoco, en esclerosis lateral amiotrófica. Y ella es la vicepresidenta de Asin Lewis. Asin Lewis, luego, si puedes pasar la información a través de tus canales para que la gente o aquellos familiares o pacientes que lo vean quieran colaborar, pues hemos montado la primera asociación en España para investigar y fomentar la investigación contra la demencia de cuerpos de Lewis. La demencia de cuerpos de Lewis es la segunda demencia más frecuente, por detrás de Alzheimer, y es la más desconocida. Todo el mundo conoce la enfermedad de Alzheimer, Parkinson. Cuerpos de Lewis la segunda. Es una enfermedad de las denominadas sinucleopatías. En el cuerpo de Lewis se agregan unas proteínas que se llaman alfa-sinucleína y da lugar a unos efectos fatales. Hay pacientes, uno de los más habituales es las alucinaciones, y a veces afecta a temprana edad, pacientes que no llegan a los 60 años. Tienen alucinaciones muy fuertes, visuoespaciales y auditivas muy fuertes, trastornos de conducta, depresiones muy graves. ¿Qué pasa? Que no hay un criterio de diagnóstico claro y muchos andan en otras consultas, en psiquiatría, porque se piensa que es una depresión muy grande, o se piensan que es Alzheimer porque tienen pérdidas de memoria. Y bueno, y como yo vi que era una necesidad urgente, montamos una asociación con grandes investigadores para fomentar esa investigación, por lo que necesitamos de verdad financiación para poder investigar y revertir esas cifras. En España hay alrededor de 120.000 personas afectadas, y esas cifras solo se pueden cambiar haciendo investigación. Y yo tengo el honor de presidir, por motivación personal meramente, y por mis ganas de trabajar en ello, pues me nombraron presidente. Así que ahí estoy. Bueno, Enrique, muchas gracias por compartir tu tiempo. La verdad es que has contado cosas súper interesantes que esperamos que os sirvan a todos, sobre todo porque al final has contado cosas muy, muy novedosas y que espero que el día de mañana esas cosas se vayan poco a poco aplicando. ¿Algo que quieres decir a la gente para despedir un poco el vídeo? Pues sobre todo en el periodo en el que estamos actualmente, en el que hay un exceso de información por todos los sitios, que utilicéis redes o medios de obtención de comunicación como puede ser Michael, que hablen de veracidad y que con un fundamento científico, sobre todo, porque en este periodo de infoxicación lo que más se necesita es saber filtrar. Por ejemplo, como hemos hablado anteriormente, hay muchos malos conceptos en el uso de diversas herramientas tecnológicas, como puede ser la nanotecnología o los transgénicos, y nada más lejos de un error infundado. Son cosas que al final están provocando un impacto negativo en la sociedad. Esa mala información,
cuando realmente son herramientas que vienen a solucionarnos la vida. Chicos, gracias.